Muy bien, entonces siendo ya las 8 con 1, vamos a empezar nuestra sesión de hoy día, 24 de septiembre, pidiéndoles por favor de que silenciemos los micrófonos para que no se cuele en la grabación. Muy bien. Y como ustedes están viendo acá en la pantalla, tenemos la parte 2 de este producto, que son netamente cálculos de derivadas. Como han podido observar en los videos, y si ustedes han sido más curiosos, han revisado más todavía respecto a este tema, para llegar a esta tabla de derivadas, son como fórmulas que facilitan bastante el cálculo de ellos. Para llegar a esto, pues hay una serie de demostraciones matemáticas, cálculos que se hacen. Entonces me vi la necesidad de obviar esa parte y directamente vamos a las aplicaciones. Ustedes no van a ser matemáticos y es parte de su currícula, pues conocer esto, ¿no? Es parte de su currícula conocer esto, y vamos a hacer de la manera más simple y sencilla posible. Lo que están viendo ustedes acá son una tabla, son como fórmulas donde son 36, ¿no? 36, en realidad son más. Estas fórmulas nos permiten resumir el cálculo. Nos permiten resumir el cálculo de tal manera que cuando nosotros vamos a abordar un ejercicio, vamos a visualizar qué fórmula nos conviene y directamente la vamos a aplicar. Bien, según la guía vamos a desarrollar los casos impares, y ustedes van a desarrollar, o quedaría pendiente que ustedes desarrollen los casos pares, ¿no? Bien, vamos a comenzar con este. Vamos a hacer el recorte y vamos por acá, por abajo. Ahí está. Tenemos la función, ¿no? Ahí tenemos la función. Voy a deshabilitar el audio de los compañeros. Ya, muy bien. Excelente. Bien, voy a copiar la función. Acá tenemos la función que es f de x igual a, ¿no?, a menos 2x más 2. Si nosotros hemos visto ahí unos videos que les he recomendado, este f de x es lo mismo que nosotros diríamos que es la variable y, ¿verdad? Igual a menos 2x más 2. Ya que si ustedes visualizan casos donde tenemos fx, o sea, f paréntesis x se pronuncia f de x, o ustedes visualizan la y, da lo mismo, es lo mismo, ¿ok? Bien, expresamos entonces, aquí vamos a calcular la derivada de esta expresión, de esta función. Es menos 2x más 2. Y cuando nos piden la derivada, siempre es respecto, o casi siempre es respecto al eje x, salvo que explícitamente nos digan que lo hagamos de otra variable. Muy bien, vemos que aquí hay una suma, hay una multiplicación, una constante con una variable y una suma. Vamos a visualizar la tabla, perdón. Visualizamos acá la tabla y observamos que podemos utilizar la regla 1, donde si tengo una función y le multiplico por una constante, simplemente la constante pasa a la parte de izquierda y se deriva la función. ¿Correcto? Se deriva la función. Además de eso, observo que en este caso tengo una variable que tiene el exponente 1. Entonces utilizaría esta regla, mírenme, la número 7, en donde nos dice que la derivada de x es igual a 1. ¿Correcto? Y así podemos ir revisando cada uno de los casos. Entonces, para calcular la derivada, tendríamos la derivada de la función. Ojo, da lo mismo si le ponen así, con la parte superior derecha esta línea, o también si lo ponen de esta manera. Es lo mismo. Si ustedes ven en los manuales o en los libros, es lo mismo. ¿Ok? Entonces la derivada de menos 2x, la derivada, ¿no?, más la derivada del número 2. Entonces ese es igual a, como hemos dicho, aplicando la regla, sería menos 2, ¿no?, por la derivada de x más la derivada del número 2. Y acá aplico la regla. La derivada de x siempre es 1, porque hemos visto recién.
Y la derivada de todo número siempre es 0. Por lo tanto, la derivada de la función que nos piden calcular sería menos 2 por 1, o sea, menos 2. Y listo, eso sería todo. Es sencillísimo, ¿ok? Es sencillísimo. Vamos a ver el siguiente caso impar. Ahorita les paso si tienen alguna consulta, ¿ya? Este estaba muy fácil. Vamos al siguiente caso. El número 5. Vamos al número 5. Ahí está. Vamos a pegarlo por acá. Muy bien. Si hay un poquito de interferencia, me disculpan. Creo que es por la lluvia. Bien, entonces acá tenemos la función sería y igual a 2x elevado al exponente 4 más x elevado al exponente 2, ¿sí? 2 menos x al cuadrado más 4. Esta uniendo una compañera más. Muy bien. Entonces tengo acá la función y igual a 2x elevado al exponente 4 menos, vamos a corregir acá, acá no es 2, acá es 3, ya, acá es 3. Aunque parece 2, ¿verdad? Es 3, ¿ya? La calidad de la imagen no me ayuda. Más, ahí está, vamos a... Bien, observamos que acá tenemos una expresión donde tenemos el primer término es 2x a la cuarta, x al cubo, menos x cuadrado, menos 4. Y como en las derivadas, en las operaciones de suma y resta, los trato por separado. Entonces, la derivada de y sería igual. La derivada de 2x a la cuarta, todo esto entre paréntesis, cálculo de derivada, más la derivada de x al cubo, menos la derivada de x al cuadrado, más la derivada del número 4. Muy bien. Acá aplicamos una regla que está en la tabla, en donde, primero, si tenemos acá la derivada de 2x a la cuarta, voy a aplicar primero la regla de la tabla. Entonces voy a tener 2, o sea, le separo por la derivada de x a la cuarta, más, y aquí tengo x al cubo. ¿Cómo se calcula estas derivadas? Este número baja a ser un coeficiente 3x y se resta al exponente menos 1, menos 2 por x y se resta el exponente menos 1, más 0. Seguimos calculando. 2 por 4 por x, 4 menos 1, más 3 por x, 3 menos 1 es 2, menos 2, 2 menos 1 es 1. Bueno, más 0 que no se lo cuenta. Derivada será igual a 2 por, sigo abriendo paréntesis, 4 por x, 4 menos 1 es 3, más 3x al cuadrado menos 2x. Seguimos hacia arriba. Y igual a, seguimos hacia arriba, 4 por 2 es 8, 8x al cubo más 3x cuadrado menos 2x, perdón, menos 2, menos, vamos a poner acá, menos 2x. Muy bien, entonces la derivada de esa función quedaría de esa forma. Bien, vamos entonces a utilizar esta función. La vamos a representar. Recuerden que f entre paréntesis x se puede reemplazar por la variable y, es lo mismo. 1 entre 3x al cuadrado, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pongamos la pizarra, ¿ya? Un poquito más grande para que lo vean todos. Lo que vamos a hacer es utilizar lo siguiente. Existe una propiedad en la potenciación, tema de potenciación del colegio, si ustedes recuerdan, en donde nosotros tenemos lo siguiente. Si tenemos un número que está como denominador y está como un exponente, podemos llevarlo al numerador, pero haciéndole negativo al exponente. Esta es una propiedad del tema de potenciación.
¿ok? Es una propiedad del tema de potenciación. Y eso es lo que voy a aplicar acá. Y igual antes de utilizar el cálculo, ¿ok? Entonces voy a tener 1/3 de x a la menos 2. Profe, ¿qué has hecho? Lo que hemos aplicado aquí es esta propiedad para la variable x. Ha pasado al numerador. Pero para pasar al numerador, ¿qué pasa con su exponente? Cambia de signo, ¿verdad? Si era más, se convierte en menos. Si fuera menos, se convertiría en más. Profe, ¿por qué el 3 no lo has pasado? No es necesario. El 3 forma parte del número 1/3. Entonces, acá sí puedo aplicar ya la propiedad de la derivada. Vamos a aplicar la derivada. Recuerden que la derivada simplemente es esta línea, ¿correcto? Igual a 1/3. Y según la fórmula de la derivada, ese 2, o ese negativo 2, pasa a ser coeficiente. X menos 2, y esto se le resta menos 1. Profe, ¿por qué esto? ¿Por qué insisto con esto? Porque esto forma parte de la fórmula, no la estoy inventando. ¿Ok? Y entonces derivada sería 1/3 por menos 2, o sea, menos 2/3, x, signos iguales se suman y ponemos el mismo signo. 2 más 1, 3. Y listo. Ahí tenemos la derivada de esa función. ¿Cómo hacemos este caso? Aparentemente es el más complicado. No, para nada. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esto lo podemos representar como la función y. 5x al cubo menos 8. Y todo esto está dividido entre 4. Lo que voy a hacer ahí es separar cada término, pero con el mismo denominador. Profe, ¿qué estás hablando? Lo siguiente, mira. Si yo tengo, por ejemplo, acá 2 más 3 y todo tiene como denominador el 5, es lo mismo decir 2 dividido entre 5 más 3 dividido entre 5. Estoy aplicando acá la propiedad o el paso inverso de la suma de fracciones homogéneas. Y es lo que voy a hacer acá. Antes de aplicar o antes de tratar de calcular la derivada, vamos a separar esos términos. Y igual a 5 elevado al cubo, esto dividido entre 4, menos 8 dividido entre 4. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces, esto al momento de desarrollar llego a lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos aplicar el cálculo de derivada. Aplicando el cálculo de derivada tengo 5 cuartos multiplicado por 3 por x a la 3 menos 1. Recuerda que esto es parte de la fórmula de derivada. Menos la derivada de un número siempre es 0. ¿Correcto? Y 8 cuartos es un número, independientemente cuál es el resultado, su derivada es 0. La derivada de y sería entonces 5 por 3, 15. 15 cuartos, x, 3 menos 1, 2. Y listo. Ahí tengo entonces la derivada de esa función. Bien, acá tenemos entonces la función, el caso número 11. Y estamos acostumbrados pues a esto, a cambiarlo a y. Profe, ¿yo puedo trabajar con f entre paréntesis x? Sí, también lo puedes hacer, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, son letritas las mismas. Bien, voy a copiar nuevamente la función, es 6x al cubo más 9x al cuadrado, y todo esto está dividido entre 6. Vamos a aplicar lo mismo que hemos visto en el caso anterior. ¿Cómo que lo mismo? Claro, y igual 6x al cubo entre 6 más 9x al cuadrado entre 6. Hemos separado los denominadores. Recuerden que por fracciones homogéneas, ¿no? Que si nosotros trabajaríamos como fracciones homogéneas, esto sería lo mismo. Sería lo mismo. Entonces, ahora sí aplico la derivada. Tengo 6 por 3 por x, 3 menos 1. Todo esto dividido entre 6. Más 9 por 2, x, 2 menos 1. Y todo esto dividido entre 6. Muy bien, ahora sí me encargo de los números. ¿Cómo de los números? Claro, mira, esto con esto se elimina.
son 6, ¿no? 6 entre 6, 1. Acá puedo extraer, por ejemplo, mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 2 es 1. Podemos extraer tercia. Tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3. ¿Qué más podemos hacer? Pues ya no hay nada más. 3 quedaría acá. X, 3 menos 1 es 2. Más 3 por 1, 3. Entre 1 a 3. 3, X, 2 menos 1, 1. Muy bien. Entonces, para terminar, ponemos la derivada entonces de la función sería 3x al cuadrado más 3x.